Sumak pacha pungsay inti taitiko sumak ja alpa mamata achi achi hopang. Ukikuna jata aligo makaspaka ali pacha mikapangichi. Ali samaskau kuna kana hopaichi runa jakta kunapa kausay. Rikuchi antamang. Kay wasapipi yanapak Rafael Perez Anrango kapane. Kunami kay imantak kitijipi kana hopanchi. Hatong pungja intiraimi ya puchukari hupi pacha. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Buen día. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Yakta Kunapakausay. La vida de las comunidades. Tras de TV, quien les habla, soy Rafael Pérez Antonio. Estamos en la parroquia del pueblo indígena de Imantag. Las comunidades de Imantag se celebra este último día, fiesta del sol, Hatong Punja Integraime. Vamos a visitar a una familia, Mariano Escudero, que nos acompañe. Kunami kay Mashi Mariano Escudero pa Ayota Ricuripanchi. Hasta Bangarin Quito Yactamanta Shukta Mashikunapas Shamashkakapang Manishpaka Emilia Rosero Paipa Rexi Ayukunandi Kay Reimi Kunapi Pactaya Kangapa Pacta Mikapang. Tenemos visitantes de la ciudad de Quito, encabezada por la compañera Emilia Rosero. Ellos también van a participar en este encuentro. Sinapacha Mashi Mariano Escudero Pawasigo Picana Jopanchi, Paipa Warmi Mashigo Marianita, Nia Sumak Pacha Ali Chispaka Jupang, Tushuk Shamukunata Chaskispaka Pangapa. La compañera Mariana está preparando una pequeña altarcito para tratar de recibir unos grupos de bailarines. Igual que en Cotacachi, igual que en Motabazi. Ahí es el doble paso. Al ritmo del mandolín y la guitarra. Entonces, son dos pasos que se combinan aquí. Entonces, pero como les acabé de decir, es el único pueblo que aquí pasa aquí. No existe en otro lugar más. ¿Y por qué? Yo creo que de los rondines es un ritmo que pega, ¿no? Bien, un ritmo movido también. Pero a la vez, el ritmo de un San Juanito, en nuestros padres he visto que más antes sabían bailar con violines, bandolines, guitarras. Entonces, como es un San Juanito bien pegado así, bien asentado, entonces empezaron a bailar. También se baila algo parecido en el arpa también. En los antes se bailaba. En el arpa le hacen el doble paso. O sea, pero ahí no le alzan los dos, sino que le hacen así nomás en el arpa. Entonces, cuando en el arpa se bailaba así en las casas nuevas, en los festejos de algún bautizo, para celebrar el Inti Raymi también le compusieron más el paso. Es decir, como es un poco más pegado, entonces ya le hacen con más gusto. Entonces, Sintiendo más. claro, entonces se siente la energía, se siente el gusto y por esas razones del doble paso que justamente buscamos también más información para tener, o sea, un cierto conocimiento y desde ahí también ir formando a los jóvenes. Justamente nosotros hicimos el primer encuentro del pueblo es con ese interés, ¿no? De recoger todo lo nuestro y ir fomentando solamente eso, más no para que vayan copiando los sombreros, para mantener todo eso. Ese ha sido nuestro proyecto y vamos a seguir trabajando. Ajá. ¿Qué significa el sombrero? El sombrero grande es en el momento en Cotacachi cuando se pelean, ¿no? Las piedras, las botellas, entonces el sombrero grande es una protección. Para eso es utilizado el sombrero grande. Yo parte cultural no le vería porque no es el parte de la identidad. Más bien se hizo algo que, o sea, para la protección. Entonces desde ahí se copió para que haya Imantag también.
Entonces eso es lo que nosotros tratamos de que no sea así. O sea, el Inti Raymi es una celebración, más no una batalla. Exactamente. Por ese lado nosotros esperamos fomentar más que se unifiquen los grupos a tocar a cuerda, a pulmón, a mano, más no en aparatajes, más no. He visto los Inti Raymis en otro lado, ya en amplificado, ya, o sea, ya se perdió la identidad prácticamente. Lo que aquí se está trabajando es para mantener la identidad, esencia propia, sin perder la esencia. Eso es lo que estamos buscando. Y en ese sentido trabajamos y todo el año vamos a estar trabajando en eso, ya hemos iniciado el proyecto ya. Salud. Aquí, y la costumbre es así también, por ejemplo, no se cogen y se toma. Siempre se dice, tomemos, se dice aquí. O sea, el compartir es Randy, o sea, dando y dando, exactamente. Cuando se está dando, siempre se dice salud para compartir juntos. Entonces, esa es la costumbre también aquí en el Inti Raymi, decir salud. Primero el que da tiene que tomar. Claro. Yo ya estoy chumada, ¿verdad? Y mayormente sí. Machascas. Machashka. Mayormente sale así, el que reparte sale más chimado. Ahora sí, muchas gracias. Salud con todos. Salud, qué lindo. Muchas gracias por recibirnos. Una Muchísimas rica gracias. chicha. Qué Compañero, buena ¿y de dónde chicha. viene la costumbre que no es ancéstrica, es de los sombreros de estos negros? No es lo cultural de aquí. Más bien lo copiaron. Ahora lo están cogiendo, puede ser como una copia, ¿no?, de otro pueblo. Más, pero ya no es como identidad. Aquí lo que es de los pañuelos que se cuelgan de aquí, de los bolsillos, Y las las polainas. bufandas que se cuelgan también para atrás y las polañas que se tiene de cuero y los botines o los zapatos de cuero que tienen suela debajo. Entonces, al hacer el tas, 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 hace más sonido. Ese es como cuando no necesariamente es aplaudir, ahí es en cambio ya coge el ritmo y como suena, entonces da más gusto de bailar, de danzar. Ajá. De cayambe las campanas en los amarres. Aquí en cambio son las suelas abajo y para hacer sonar y sentir la energía del suelo, de la Pachamama. Por eso ese Imantac se caracteriza por eso. Entonces eso se ha estado perdiendo en algunas partes, no, ya es más amarro así, pero nosotros estamos viendo este año implementar ese proyecto a hacer. Más bien se está perdiendo porque ya no se está haciendo. Hay que realizar esos trabajos. ¿Con qué pueblo se identifica? Cayambi, Quitucara, ¿qué pueblos son? Aquí en la provincia de Imbabura tiene 4 pueblos, ahora Imantag constituidos serían 5 pueblos. Este es el pueblo Imantag. El pueblo Cayambi tiene su propio Cayambi. El pueblo Natahuela también es el pueblo Natahuela. Y también Caranqui, pueblo Caranqui también tiene su propia identidad, y pueblo Otavalo, que es propio Otavalo. Entonces todos esos son los pueblos constituidos ya con su propia identidad. Lingüísticamente quichua, pero también con sus propios dialectos. Sí, y sí, exactamente. Como le decía, aquí solamente las comunas tienen un poco de diferencia, tienen su propio dialecto, no se diga con los otros pueblos. Eso nos hace diversos, hacerlos, hermanos quichuas, hermanos indígenas, pero nos hace diversos esta gran diversidad que tenemos nosotros, en celebraciones, en dialectos, en idioma, el compartimiento. Por ejemplo, en Otavalo, en Carriz, el trago, se celebra en los carrizos. Aquí se celebra en los pilches, en los mates. Entonces esas son las tradiciones que se mantienen. ¿Cómo le conocen a la mamá Cotacachi? Como Mama Cotacachi. Mamá Rasudona. Rasu Mamita. Eso es el Rasu Mamita es el sí, nombre. Rasu Mamita. Rasu Mamita. Ajá. Ese Le- es el nombre propio. Le decimos Rasu Mamita como tenemos 2 cerros en la parte frente a frente. El cerro Cotacachi como identidad como una mujer. El Imbabura como identidad como un hombre. Entonces hay otro más cercano que es la Mojanda. Le identificamos como hijo. Entonces desde ese sentido se conforma también, en los sentidos de los cerros también se conforma la familia en cuanto a nuestros volcanes que tenemos. Entonces todo tiene sentido, ¿no? Entonces, o sea, todo va enfocado a la familia para mantener la unidad. Ajá. Entonces, Cotacachi es menos que sabe nevar. Digo, el Imbabura.
Y el Cotacachi sí sabe estar nevado casi. Cuando no es verano, sí mantiene el hielo, la nieve. Entonces, se ve que entre el hombre y la mujer, en cuanto a la fertilidad, la mujer es más fértil que el hombre. Y por esa razón se identifica de esta manera. El Imbabura es menos fértil en cuanto al agua, a los cerros, a los montes, en todo. A la comparación que ustedes mismos verán, Cotacachi es rico en agua, al menos a la zona de Intac, abundante agua. Y tenemos de este lado también, gracias a Mama Cotacachi, tenemos nosotros el agua, o sea, tenemos para consumo humano, que es para beber, y también para regar las plantas. Aquí tenemos abundante agua. Pero a comparación de Imbabura no es así. Yo he podido visitar, sí tiene también sus recursos, ¿no? Pero no en el volumen que tiene Cotacachi. Por esa razón, Mama Cotacachi es más rica como mujer, es más fértil todavía, incluso. Esa información yo no sabía por qué le reconocían así. Esto de la Exactamente, es fertilidad esa, de por esa Imbabura razón. Tiene sentido, ahora sí tiene sentido Ajá. para mí, claro. Y entonces el Mojanda es el hijo. Entonces hay una historia, no más bien nosotros eso queremos hacer un levantamiento de información, tener toda esa información para poder brindar también, ¿no? Hasta dar a conocer la identidad de nuestro pueblo. Entonces en ese proceso vamos, pero eso son lo que nosotros nos caracteriza, nos hace diversos y la diferencia que tenemos entre pueblos también. Esa es nuestra identidad, las historias también. Y hay muchos más, nos faltaría el tiempo. Sí. ¿Y el cerrito que tiene escondida la Mama Cotacachi? El cerro que ¿Por qué tiene... se pone enojado el Taita Imbabura? A ver, hasta el momento, eso tengo entendido que hay otro cerro que es el Llanaurco. El Llanaurco. Sí, Claro. porque justamente del Llanaurco para acá tenemos una, ¿qué podríamos decir? Una arqueología de mucho tiempo atrás, se podía decir ancestral. Yo he podido apreciar subiendo al cerro, hay una forma de churro, ahí, un cerro cerca del Llanaurco, está ahí. Entonces, ajá, no sé si lo hicieron nuestros antepasados o cómo pasó, pero eso sí, no. Y está ahí todavía, sí. Se puede apreciar a la larga vista, se puede apreciar ese espiral, Subiendo pero en hasta forma de churro. ¿Desde dónde se puede ver? Hay que subir una parte alta, por ejemplo, a Muyurup, que aquí en la comuna Morlán, desde ahí se puede apreciar un poco, pero más se puede apreciar es yendo ya al cerro mismo de Cotacachi, por la parte de Pucal, subiendo por ahí. Piñán territorialmente forma parte del pueblo Imantag, está dentro jurídicamente de Imantag. Sí, por eso es el acceso de aquí para Piñán y por la parte de Intag también. Imantag, incluso algunas partes que son de Intag pertenecían en el mapa más anteriormente. Sino que por la cordillera que tiene Imantag, o sea, ya es un poco difícil conectar la zona de Intag con Imantag porque ya tenemos una cordillera protegida incluso por la reserva para que no haya mucha contaminación, para prevenir cualquier incendio forestal, para mantener también la flora y la fauna y todo lo que tiene en ella. Entonces por eso también ya ahora, hoy en día ya se sube a apreciar nomás y es controlado. Hay guardabosques que están pendientes también para que eso no pase. Para mantener a nuestra Mama Cotacachi limpia y viva. Sí, es más que todo, sí, y viva. Y muchas gracias por recibirnos. Eso les podemos compartir. Muchas gracias por recibirnos. Masigo, Ari, masuteo kapangi, chipiku Ah. yape rixini kaka. Ar chipikunishpam rixiwan, pero Manuel de la Cruz kan kay comuna Morlan llaqtamanta. Yupaychani. Paymashi. Persona que trabajó para Tunibamba, montar la hacienda de Tunibamba para la comunidad. Ella fue la que hizo posible que los compañeros tomen la tierra en sus manos. Entonces, yo soy hermana de ella, tengo el honor de ser su hermana. Y el compañero nos conoce, le rodea a él que nos invite, nos permita estar en su comunidad, ahora en este tiempo que es tan bonito y tan lleno de energía. Así es que por eso estamos aquí. Muchas Sí, gracias. bueno, ya creo que en pocos momentos van a llegar los capitanes. Nosotros también somos como que nos metimos dentro de la comunidad. No pertenecemos a la comunidad, pero estamos dentro de. Sin embargo, aquí el compañero Sí, pues compañero. también Manuel es de la Ya nos comunidad. ya nos hizo Ajá. una bonita explicación Ajá. además. Y se demorarán mucho los compañeros Ya capitanes. deben estar Están bajando. cerca, justamente ya no entra la cobertura, es porque Ajá. ya están aquí, sí, saben Ah, estar ¿sí? siguiendo la cobertura. Ya mismo.
Qué buena cosa. Entonces hay para dar la chichita que la compañera esposa del compañero Rafael nos hizo el favor de darnos haciendo chichita Ya, listo. para compartir. No se preocupe, aquí compartimos. Todos bienvenidos. Ya tomamos todos chichita bienvenidos. nosotros también, Vamos a una hacer- chicha deliciosa Qué bueno. que seguramente su mamita hizo. Sí,